entrada. Entonces, donde uno sale, realmente no, es difícil mantener los 2 metros de distancia en todo momento, digamos. Entonces, yo salgo una vez a la semana, algo así, para ir al supermercado, bajo a hacer la lavandería, salgo del pasillo a botar la basura, pero realmente evito en lo posible salir. Puedo salir, y lo he hecho un par de veces al Central Park, que está precioso ahora en la primavera, a correr o a caminar un poco, y la gente se está atreviendo más, ¿sabes? Eso me preocupa un poco, porque ahora que está mejorando el clima, está entrando la primavera, y este fin de semana ahora va a ser muy lindo, y es un fin de semana largo también, Memorial Weekend. La gente sale, y eso me preocupa, porque no pareciera como que se toman en serio. Entonces, no sé, a juzgar por lo que uno ve en otros países, donde ha sido mucho más estricta las medidas. En Panamá, un ejemplo, eh, donde se ha logrado contener, ¿verdad? Es un poco preocupante. Y bueno, ahora van a empezar a abrir los restaurantes. Entiendo que los espacios religiosos van a abrir con no más de 10 personas, así que estamos bien en las sinagogas con el minyan. Creo que eso lo deben haber tomado en cuenta. Pero eso es ya, este fin de semana empiezan, y hay obvio una presión grande, ¿no? Desde el nivel nacional. Entonces vamos a ver cómo va, pero es preocupante, preocupante. Es interesante porque aquí estamos exactamente en lo opuesto, o sea, aquí de alguna manera hay que empezar a abrir, ¿no? Ya la cuarentena cumplió su función y los números indican eh, que hay bastante disponibilidad en el sistema de salud, etcétera, etcétera. De alguna manera hay que empezar a abrir, pero por otro lado hay como un poco de miedo, ¿no? Tanta presión por no salir y no te contagies, qué sé yo, y de alguna manera hay que empezar a salir y construir esta nueva normalidad. En, desde las Naciones Unidas, con tu sombrero de parte del Secretariado General, ¿cómo se percibe esta pandemia? Es único, al menos en los últimos 100 años, ¿no? Sí, sí, mira, y son múltiples aristas. O sea, la ONU se reconvirtió, o sea, de un día para otro. Fue el 13 de marzo, recuerdo, era un viernes, que por cierto celebrábamos ese fin de semana el cumpleaños de Max. Y ese día el secretario general determinó, pues, que ya la gente se quedara en su casa teletrabajando, o sea que ya son exactamente 2 meses. Y ahora está extendido hasta junio, a finales de junio. Y alrededor del mundo se ha visto una creciente solicitud, demanda de colaboración, de acompañamiento por parte de las Naciones Unidas en todos los niveles. O sea, está la Organización Mundial de la Salud en la parte técnica de la pandemia en sí. Una vez se declaró, pues ya ellos entraban en acción. Desde el punto de vista de desarrollo, los países están realmente sufriendo, lo vemos a nivel macro, a nivel micro, precisamente por los cierres, estos lockdowns, ¿no? Que se paraliza la economía. Nuestra región de la América Latina tiene un alto nivel de informalidad en el sector económico, y eso preocupa mucho, porque son la gente que vive del día a día, ¿no? La señora que vende empanadas, el que te lava los carros. Entonces eso al inicio pues se puede manejar, pero con el mediano y largo plazo eso se vuelve una bomba de tiempo realmente. Entonces hay una solicitud por parte de los países para acompañar en el tema económico, los países nuestros de mediano ingreso, buscar fondos de alguna manera. Y en el lado político, que es lo que me toca a mí, estamos monitoreando muy de cerca, porque hay países, por ejemplo, donde hay elecciones próximamente. Las han tenido que retrasar. El calendario electoral se ha afectado mucho con esta pandemia, por supuesto. Otros países están, bueno, aprovechando el momento político para ganancias, ¿no? De los partidos que están en poder. Y a las finales, después que manejas la emergencia sanitaria, después que atiendes lo económico, o sea, viene la parte política, y lo que queremos hacer en nuestro trabajo con la agenda de prevención del secretario general es precisamente atajar la crisis antes que suceda. Entonces, nuestro trabajo se ha triplicado, ¿no? Hablando con los gobiernos a través de las misiones permanentes,
nos solicitan apoyo para prevención de crisis, los equipos de país de Naciones Unidas que están en la línea de frente, los coordinadores residentes, su gente de las varias agencias, constantes solicitudes para apoyar en una otra cosa, desde salud reproductiva hasta temas de niñez. O sea, realmente es un momento donde se evidencia la necesidad del multilateralismo y la necesidad de que los países se unan para poder enfrentar esto que nos afecta a todos por igual. Aquí no importa si es país desarrollado, país menos desarrollado, pero en la respuesta sí se importa. Y si no se da de una manera integral, no no hay por dónde pararlo. Entonces, y a la vez, pues la contradicción es que estamos en el lockdown, o sea, devolviendo hacia adentro cuando se necesita trabajar en conjunto. Esa es una contradicción interesante para los 75 años que cumple la ONU este año. Interesante, sí, hay dos, sí, dos temas. Uno, que la reacción inmediata de los países fue cerrarse, ¿no? Y parece casi que una competencia. Los reportes de infectados y los reportes de muertos son casi una competencia y todo el mundo mira de reojo al país vecino, ¿no? Para ver si, porque digo, aquí en toda América Latina, como tú bien sabes, hay una mirada de mucha admiración a Costa Rica y a Uruguay, que han sido bastante exitosos en contener sí, la pandemia, pero por otro lado hay un gran recelo. Aquí se cerró la frontera con Costa Rica, entonces bueno, el gobierno consiguió que al menos para fines comerciales la cosa siga fluyendo. Pero quería preguntarte lo anterior, porque hay un debate que quisiera escuchar un poco tu perspectiva. La pandemia, como tú dijiste, obligó a priorizar la salud, después va a venir la economía, pero de alguna manera los gobiernos han tomado un control de los derechos de los ciudadanos, que muchas veces raya el límite entre lo necesario e indispensable versus ya una afrenta contra derechos básicos, ¿no? Y como tú decías, ¿cómo se percibe cuando un gobierno quiere aprovechar esta coyuntura para entonces avanzar en otros temas, aprovechando estos poderes extraordinarios que la situación les transfiere? Sí, sí, y lo hemos visto en varios países y lo que dice el secretario general pues hace el llamado a hacer lo que se necesite para parar la pandemia, pero observando los derechos, o sea, nada desmedido ni demasiado extendido, o sea, todo con mesura. Y sí, conforme pasa el tiempo se empiezan a ver las quejas por parte de los grupos de sociedad civil, los grupos de oposición, por eso te digo que, o sea, se empieza a aprovechar el espacio político. Y venimos de un periodo, un ciclo superelectoral en la región, ¿no? Los últimos, hasta diciembre, los últimos 18 meses, entrando yo a este puesto, tuvimos 15 elecciones en Latinoamérica y el Caribe, y ahora el Caribe está entrando en su propio ciclo, en el sistema parlamentario que ellos tienen, entran en este ciclo. Entonces ha habido cambios fundamentales en la política de la región, que no solo ha incidido a lo interno de los países, sino también en la dinámica regional, y eso es reciente, pues, y ha hecho que en algunos países, como recordarán los últimos meses del año pasado, países como Chile, ¿no? Donde todos pensamos, no, ese es el modelo de todos, de repente hay protestas masivas en la calle, ¿no? Entonces, eso, estamos como, y todo tiene que ver esta molestia, vamos a decirlo así, de cansancio, agotamiento de la gente por la historia de un poco de desigualdades, ¿no? En nuestra región, lo que ha caracterizado a muchos países de nuestra región. Y entonces de repente, por muchos factores, ¿no? El acceso a las redes sociales, bueno, los mismos cambios políticos, de repente la gente se siente que puede lanzarse a la calle y eso desencadenó una serie de otras manifestaciones en varios países. Nos tomó de sorpresa a todos y estamos tan cerca de volver a eso porque las desigualdades en esta pandemia no hacen sino exacerbarse. A mí me preocupa mucho ese tema, ¿no?
el acceso a salud, a educación. Bueno, lo hemos visto en Panamá, pasó el debate este de educación, y estamos viéndolo en otros países. Entonces hay como una conciencia, un despertar adicional de lo que hemos visto hasta ahora de la gente, y ni hablar de la corrupción, que también es un factor que se cuela, ¿no?, en estos momentos, tristemente, porque uno piensa, o sea, estas cosas deberían de alguna manera venir a enseñarnos, ¿no? Y a recogernos para reflexionar y salir y construir de nuevo y construir mejor. Esa sería mi esperanza. Yo soy una optimista. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Tú crees que esta experiencia de la pandemia con todas sus consecuencias de cuarentena y lockdown y todo eso va a terminar siendo un paréntesis y que en 6 meses, en 9 meses, en un año volvemos a lo que hacíamos antes, o va a haber un aprendizaje, va a haber una curva de crecimiento, va a haber una toma de conciencia de cuáles deben ser las prioridades de verdad de la vida individual y de la vida de la sociedad? Yo quiero pensar que es una experiencia de aprendizaje. O sea, el mundo ha tenido estas pandemias antes, ¿no? Hace 100 años el Spanish flu, y antes, o sea, ha habido antes, pero nunca hemos estado tan conectados como ahora. O sea, ahorita es una cosa que afecta absolutamente a todos. Es como, yo a veces hago en mi mente la imagen como que del nido de hormigas. Todos estamos en el nido y llega alguien con un insecticida y todos nos tenemos que esconder y estamos todos en la misma. O sea, de repente el mundo se ha igualado. Todos somos iguales. Vemos en estos Zooms, en estas teleconferencias, artistas, músicos en su cocina, en su sala. Es como hay un acercamiento desde lo humano, como yo lo veo, ¿no? Entonces, no pienso que los que estamos con suerte de tener un trabajo, de estar en alguna posición de algo, de una influencia, no podemos sino asumir lo que esto representa y dar y asegurar que cambiamos, ¿verdad? Y la generación, yo pienso en Max, o sea, nuestros hijos, todos los amigos tengo tantos amigos cuyos hijos se han graduado desde sus casas este fin de semana, estas semanas que vienen. Felicidades a todos, qué belleza pues poderlo hacer en la intimidad de la familia, ¿no? De alguna manera. Pero todas esas personas, ahora esta generación, se define su vida y su trabajo por esto que estamos pasando. O sea, nosotros ya más viejillos, pues estamos en lo que estamos y también tenemos un papel que jugar, por supuesto, pero Solo yo te sí recuerdo, solo te recuerdo que somos los dos del mismo año. somos el mismo año, sí, no Entonces se no me puedes olvida. decir nosotros los viejillos y todo eso No, así, ¿no? no, 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 no. Los más viejillos, los más viejillos. Tenemos todavía vida por delante y vamos a vivirlos como hasta los 120, ¿no? O sea, nos queda un poco, Gustavo, todavía. Y está el resto, o sea, de aquí en adelante nuestras vidas están definidas por esto. O sea, va a cambiar todo lo que es los viajes, los intercambios. O sea, ya no se va los próximos meses, ¿cuándo nos vamos a poder ver en persona otra vez? ¿No? Los viajes, si el 9, 11 de septiembre cambió el tema de seguridad para siempre, esto cambia el tema sanitario para siempre. Entonces, yo sí pienso que eso va a ser un constante recorderis, ¿no? El salir con máscara, el estar sentado a un pie o a una mesa de distancia en un restaurante, a medida que se van normalizando las cosas, no vamos a volver a lo de antes, eh, y eso por sí es un recorderis de lo que representa, ¿no? Ni hablar del respiro que ha tenido la Tierra en estos 2 meses, ¿no es cierto? De los gases invernadero y todo. Entonces yo sí creo que hay que asumir el aprendizaje. Ojalá, ojalá, ¿no? En, en, como dijiste antes, y comparto eso, en América Latina eh, la pandemia exhibió de una manera demasiado evidente en las injusticias y las desigualdades. Y si bien lo que tú decías antes de que
el virus nos iguala a todos en cuanto a que, aunque todos podemos ser víctimas y que todos estamos en cuarentenados, la realidad es que termina afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones más vulnerables. Porque nosotros, digo, tenemos el privilegio de estar en cuarentenados en una casa cómoda, con amplitud, pero uno piensa en zonas aquí en nuestro país y por toda América Latina, ¿no? De gente en cuarentenada en barrios marginales o familias enteras que viven en un cuarto, es todo mucho más complicado y sin duda que los índices de infección y posiblemente también de las respuestas sean mucho más manifiestos en ese tipo de población. Sí, 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 es definitivamente, o sea, la gente que tradicionalmente no ha tenido acceso también, ¿no? O sea, viéndolo desde el nivel macro, que me toca un poco más, nosotros, por ejemplo, en mi división, somos el punto focal, como se dice en la ONU, para las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas que de por sí están marginadas y han tenido tanto trabajo para ponerse al día mínimamente, con un mínimo de acceso, de interlocución, fueron de las primeras, aquí en la ONU, los eventos que se empezaron a cancelar en marzo, abril. El Foro Permanente de Pueblos Indígenas se reúne todos los años en abril, fue de los primeros que se canceló y ese es un espacio importantísimo para las poblaciones indígenas. Y ya se están viendo pues en las fronteras Brasil, Colombia, Perú, la Amazonía, ya hay 30 y tantas grupos indígenas en Brasil que tienen, a donde ha llegado el virus. Y eso representa toda clase de amenazas, desde pérdida de saberes, de idiomas, es trágico, realmente trágico, porque son grupos que tradicionalmente no tienen acceso y también culturalmente son más, o sea, están más reacios quizás a ciertos tratamientos, ¿no? Entonces ese es un grupo importantísimo. La otra conferencia grande que se pospuso, o sea, canceló, pues fue la conferencia sobre la condición jurídica de la mujer, la CEDAW. 50% de la humanidad hoy día en casas, las que están expuestas a violencia doméstica, ha sido un drama. Ese es otro grupo que realmente ha tenido un gran impacto. Eh, los niños, ahorita estaba viendo que en este tema de las migraciones entre Centroamérica y Estados Unidos, están regresando migrantes rechazados de Estados Unidos y había una N número de niños no acompañados, o sea, en estos momentos. O sea, es duro, realmente es duro. El secretario general ha sacado, todas las semanas saca un informe como el coronavirus y sacó personas mayores. Ese fue ese es otro grupo vulnerable. El coronavirus ahora sacó cómo está afectando a África. Estamos trabajando en uno que va a salir como en 3, 4 semanas sobre cómo está afectando a Latinoamérica. El coronavirus y las personas con discapacidad. Y así ha hecho como análisis temáticos que esperamos sean de utilidad pues, para los gobiernos y la definición de políticas públicas en estos contextos. Hablabas antes de que la clave o una de las claves sin duda es la multilateralidad y la comprensión de un enfrentamiento conjunto a la pandemia. Y sin embargo la percepción parece lo contrario, es decir, cada gobierno termina armando una estrategia propia, muchas veces dependiente de la hora y de la coyuntura y de la personalidad y del ego del presidente a cargo. Entonces, ¿cómo se puede desde un espacio como Naciones Unidas, que plantea precisamente la necesidad de una visión global, influir en este tipo de situaciones ante estos arranques cada vez más personalistas, diría yo, de la política pública en muchos de nuestros países latinoamericanos? Sí, es el reto, ¿no? Porque, fíjate, por ejemplo, ahora la Asamblea General, que se hace tradicionalmente, como saben, en septiembre, ya se decidió que no se va a dar en su modalidad regular y quizá más nunca se dé en esa modalidad, pues porque hemos ensayado otros métodos, otras modalidades, otros mecanismos de comunicación. Ya va a ser con jefes de Estado y gobierno, jefas de Estado y gobierno
mandando mensajes grabados y con la participación de un delegado por cada uno de los 193 estados miembros. La Asamblea General es grande, el espacio, y bueno, uno por estado da para que estén separados sus 2 metros de distancia. Y es una pena porque ese ha sido tradicionalmente un foro pues, de intercambio, no solo de oír a todos los presidentes, sino las reuniones que se hacen bilaterales, o sea, ese contacto que se da en las Naciones Unidas es fundamental para esto que estamos tratando de armar y de solucionar juntos. Pero el secretario general sigue su trabajo y yo creo que no lo tiene fácil porque hay una ausencia de liderazgo global que no es que no le corresponde a él tampoco, pero tradicionalmente han sido algunos países que lo han asumido y ahora mismo no hay, porque están todos como mirando hacia adentro y resolviendo las diferencias, subrayando las diferencias que hay con otros países. Eso no puede sino empeorar la situación. Y lo que tratamos de hacer o sea, el sistema multilateral de verdad está en crisis y es interesante porque justo este año cumplimos 75 años, había toda una ceremonia linda para septiembre, celebratoria, pero bueno, es momento de reflexión y de reinventarse también un poco el sistema de hacer catch up, ¿no? De como ponerse al día también con lo que es la realidad del mundo actual. Entonces el secretario general pues seguirá mandando sus mensajes, atendiendo lo que se le sugiere. Por ejemplo, una de las cosas importantes que hizo, que caló mucho y todavía tiene reverberaciones, fue un llamado al cese al fuego global. Y cogió respuesta en muchos lugares, facciones políticas, facciones de guerrilla en varios lugares, o sea, cese al fuego, dejen que los países se organicen para dar respuesta y enfrentar al enemigo común, que es la pandemia. Eso apoyado también por grupos religiosos, seguro a ti te llegó algo de eso, Gustavo, por sociedad civil, 70 y tantos países han apoyado que no tienen, Panamá uno de ellos, por cierto, que no tienen necesariamente estos temas en su territorio, pero que muestran el apoyo a la llamada del secretario general. En nuestra región, el ELN, uno de los últimos grupos todavía guerrilla de Colombia, también se sumó al alto al fuego en respuesta al secretario general. Lo hizo por un mes, el mes de abril ya terminó, pero bueno, por lo menos hizo el llamado. Entonces son ventanitas como de algo de esperanzadoras que se pueden seguir trabajando y se puede uno meter por ahí, por esa endijita y ver cómo va abriendo el espacio. Eso es lo que podemos hacer desde las Naciones Unidas. Pero al final es lo que tú dices, los gobiernos, pues son soberanos, países tienen que decidir cómo atienden la pandemia, qué hacen y nos queda es monitorear y estar listos para ayudar cuando se necesite. Y pensaba en cómo el populismo aquí en Panamá y en otros lados, ¿no? Está ganando espacio siempre en situaciones de los judíos hemos sufrido históricamente con situaciones de peste, siempre hay que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Entonces se escuchan muchos mensajes xenófobos y demás. Pero quería ir para otro lado. Dijiste una cosa que es interesante sobre el tema de la virtualidad. ¿Sí? O sea, por supuesto que uno de los puntos siempre discutibles en los espacios de las organismos internacionales tiene que ver con presupuestos de viaje y demás, y que de pronto ahora uno dice, bueno, pero al final por Zoom podemos resolver y es mucho más barato y es mucho más sencillo, pero yo pienso mucho en este tema porque también para nuestra vida en Colcherit, ¿no? Hemos encontrado, como dije al principio, para mí este espacio me parece uno de los grandes logros que hemos tenido con la pandemia y creo que la virtualidad nos dio algunas oportunidades excelentes y hay un debate que yo tengo interno y lo conversamos también en el equipo de cuando salgamos y volvamos a lo presencial, qué componente de virtual va a seguir siendo parte de nuestras vidas por las ventajas que decíamos antes. Pero pensaba un poco lo que tú decías, es decir, hay mucho de reunión de pasillo, ¿no? Uno sabe que en estos foros internacionales
las cosas importantes no pasan en el plenario, sino que pasan en los coffee break y pasan en los almuerzos donde uno tiene la chance a cuatro ojos de poder hablar con alguien. Y la virtualidad todavía no ha permitido eso. La capacidad de interacción que tenemos hoy en día todavía, si bien es extraordinario, los que tenemos algunas décadas, nos acordamos, yo siempre cuento, cuando yo era chico, mi hermana vivía en Israel, hablar 3 minutos de Buenos Aires a Jerusalén era una fortuna, Sí. ¿no? Entonces hoy estamos viéndonos gratis prácticamente, increíble, pero no reemplaza todavía esa interacción, ¿no? A mí yo extraño en el Oneg Shabbat saludar a la gente, los besos, los abrazos, más allá de que la virtualidad nos permite estar conectados. Entonces, en ese mundo nuevo, ¿cómo se armará ese mix de lo virtual, que es mucho más accesible y económico, versus lo presencial, que es mucho más caro, pero tiene cosas que son irreemplazables? Sí, no, yo creo que es fascinante ese tema, además de lo que representa en reducción de costos, que también es una de los retos que tenemos actualmente en la ONU ante digamos, desgaste del multilateralismo. Se ha visto afectada el presupuesto de la ONU, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho, yo creo, y nos hemos dado cuenta todos y a la vez que no hay necesidad de estar viajando por todo el mundo. Muchas cosas se pueden resolver por estas vías. Ya hay, estamos tratando de ponernos al día con por ejemplo, mediación, facilitación y las técnicas virtuales para poder hacer eso hasta donde se puede, faltando ese elemento que dices, que yo sí creo que va a seguir siendo importante, pero se puede entonces hacer por fases, ¿no? La parte como personal, presencial, quizá al inicio, si estás hablando de una mediación, una facilitación política, por decirte, al inicio, conocerse en persona, crear la confianza necesaria como para sentarse a la mesa y entonces hacer el grueso de las discusiones por estas vías, y después al final pues ya el apretón de manos, si alguna vez no podemos apretar las manos otra vez. Seamos Por lo del optimistas, codo. El codo. pensemos que sí. Sí. Entonces creo que es una excelente oportunidad, y hay todo un trabajo de este secretario general. Ha querido como buscar, explorar la innovación tecnológica, pero claro, la ONU es como este elefante, este paquidermo enorme que se mueve lento, pero creo que esto nos va, o sea, ha encendido una llama que hay que mantener. Yo sostengo, por ejemplo, con mi equipo, que ya de ahora en adelante todas nuestras reuniones van a tener una opción virtual. O sea, cuando empecemos a regresar a la oficina, que se supone que en julio vamos a empezar a ir gradual, por fases, digamos. Yo digo que la gente que se tiene que quedar en otros países, tengo como 7, somos 25 en mi equipo, como 7 personas, y serán 10 para el final del verano, están en otros países. Entonces yo digo, ustedes quédense donde se tienen que quedar. Ha funcionado el trabajo como hemos comprobado. Y yo lo que tengo que hacer, y eso va a ser un reto, porque ahorita estamos todos en modalidad telecommuting, pero cuando regresemos, cuando a medida que vayamos regresando, tener esa dualidad, unos presenciales y otros no, yo creo que va a ser un reto, pero hay que hacerlo. Eso para mí es uno de los cambios, ¿no?, que vienen. Pero sí, los otros redes sociales, yo uso mucho para mantener esas digamos, mi equivalente del pasillo, de que me encontré a alguien tomándome un café, o en el baño, o ¿sabes?, en el ascensor, es el WhatsApp, el Signal, los chats, ¿no? Es como la parte así, hey, ¿qué pasó? No hay que perder el contacto por esas vías, el contacto, porque lo que es ese contacto es la calidez, ¿no?, la humanidad, y no la tenemos virtual, pero hay que cultivarla usando estas otras herramientas que las tenemos, y por ahí surgirán nuevas ideas para hacer estas, o sea, hay espacio para los innovadores y los empresarios y las empresarias. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Hay un par de comentarios en el chat que ahora voy, pero antes te quería preguntar, saliéndome hablando más de tu experiencia personal con el teletrabajo, ¿tú sientes que uno trabaja más tiempo, trabaja menos tiempo con mayor intensidad, termina más agotado? Leía el otro día un artículo que decía que
el involucramiento sensorial frente a una cámara, que no es natural como en una conversación, exige, exige del cuerpo mucho más y por lo tanto es más agotador que es simplemente lo otro que lo tomamos natural, que es simplemente interactuar y hablar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, o sea, yo siento que estamos trabajando más, pero por la temática que me toca a mí, en mi particular caso. Hay que hacer un esfuerzo deliberado, y, o sea, enfocado de que, ok, y ayudan las rutinas, por supuesto, ¿no? Así como hacemos con los niños, con los bebés, aplica a nosotros también. O sea, yo trato de sentarme como entre 8:30 y 9:30, depende de las reuniones cuando empiecen, y ya hacia las 6, y acá estamos una hora más que allá, o sea, parar y no mirar el email, porque es que hay o sea, de por sí siempre ha habido una tendencia a estar hiperconectados porque ahora tenemos estas herramientas, pero en el contexto de la casa, del teletrabajo, es como más evidente y si lo haces, de verdad no te desconectas. Entonces, hemos tenido que exigir el horario, digamos, de trabajo porque, y lo tenemos muy claro, los jefes saben que no puedes esperar que trabajamos 24 horas. ¿No? O sea, antes se podía esperar que trabajamos 24 horas y de alguna manera lo hacemos porque siguiendo los temas políticos, o sea, las protestas y los golpes de Estado pasan los fines de semana. Pero, o sea, tienes que, o sea, deliberadamente hacer el cerco, porque si no, no te funciona. Y hay cosas que hacer en la casa, o sea, niños que atender, o sea, 1/3 de mi gente en mi división tenemos niños en edad escolar y entonces esos niños están haciendo escuela virtual y necesitan atención de vez en cuando y roban el internet y la potencia del internet y se te cae la llamada y te gritan cosas por detrás. Max me hizo varias mientras estaba yo en medias reuniones. Entonces yo creo que es cuestión de organizarse y de disciplinarse y ser bien claros con los jefes y también, bueno, con los subordinados, ¿verdad? Las límites. Deberían proponerles las Naciones Unidas un acuerdo internacional de que las manifestaciones y los golpes de Estado sean de lunes a viernes, de 8 a 4, Imagínate, ¿no? yo lo digo Eso totalmente de chiste, totalmente de chiste. Bueno, abro un poquito a comentarios de la gente, preguntas o lo que sea. Tú responde lo que quieras, lo que sientas, y si no quieres responder, no respondas. Eduardo dice, esta pandemia pone en evidencia que además de los sectores socioeconómicos desfavorecidos, se le suma a población con enfermedades crónicas, altamente vulnerables, y a todos los desencadenadas por el mismo virus, ¿sí? Lo que mencionábamos antes, ¿no? Penny habla de que la OMS está siendo criticada por varios gobiernos. ¿Cómo se percibe esto desde las autoridades, las altas autoridades de las Naciones Unidas? Sí, mira, es un caso interesante la OMS porque es parte del sistema mayor de Naciones Unidas, pero tiene su propia board, digamos, su propia junta ejecutiva, su propia, o sea, estructura de Estados miembros. De hecho, ellos son más, tienen más Estados miembros que nosotros. Entonces, es un tema complejo porque, o sea, tenemos que trabajar en conjunto y respaldar porque son los que están en la línea de frente. Pero el tema político se complica a veces porque ellos son una agencia técnica, sin embargo estamos en algunos contextos que son sumamente políticos. Entonces es cuestión de mucho intercambio, mucha comunicación y a todos niveles con los técnicos, con los directivos de OMS. Pero sí, el secretario general de la ONU 100% respalda, ¿no? Tiene que hacerlo, ¿no? Y es un tema también de los fondos y de los apoyos que está teniendo o no teniendo la OMS. Y como decía antes, o sea, necesitamos, si no la tuviéramos, habría que inventarla. Una organización que vele por la salud del globo terráqueo, ¿no? En relación a lo que decías antes, yo a veces pienso que si alguien hubiese venido con un guión así, ¿no? De un virus que se origina en China y que termina afectando a Europa y Estados Unidos, alguien me diría, eso es muy trillado, nadie se lo va a creer, olvídese, eso no puede funcionar así, ¿no? Y seguro hay varios guiones que se quedaron ahí que no se hicieron películas. O sea, sí, sí.
Hablabas, pregunta Roberto si el director de la OMS reporta al director general de las No, Naciones Unidas. No. no, para nada. Por eso decía, ellos tienen su propia estructura directiva de países miembros y reportan a su estructura directiva. Son colegas. ¿Y cómo ves a Panamá en todo esto desde tu posición? La información que tienes sobre la pandemia y en general la situación. Sí. No, mira, o sea, Panamá ha sido uno de los países que ha dado una respuesta que se ve desde afuera muy efectiva y muy responsable. Y si bien o sea, hay un número de casos importantes para la población, se ha contenido y no está, digamos, en mi esfera de preocupación de la región. Eh, por supuesto que hay temas que hay que abordar y yo escucho cuando puedo, siempre lo hacía, pero ahora más radar y los programas que todos escuchamos, entonces ahí es donde mi información es bastante parecida al resto de ustedes, porque desde acá de la ONU pues no es tema necesariamente, pero sí, Panamá es un buen ejemplo, y pues tengo intereses, digamos, porque sea así, de que al salir de esto salgamos mejor y salgamos fortalecidos y más conscientes de que hay que, o sea, crear una sociedad de mayor acceso e igualdad para poder crecer y desarrollarnos y alcanzar el potencial que realmente tiene el país. Porque es entre los que probablemente salgan más rápido, ¿no? De la pandemia. Tenemos esa ventaja por la economía, por el, o sea, la realidad el que ya venía viviendo Panamá, ¿no? Desde antes. Ojalá, pero Sí. hay una parte mía que es un poquito más pesimista, ¿no? Mm. Maya dice aquí, siguiendo con este tema, tengo una pregunta anterior, pero después voy a volver a esa. Dice, la nueva normalidad hará más ancha y profunda la brecha social. Nos tomará muchos años y buenas intenciones para que todos estén más o menos bien. ¿Para el tema de qué? Nos tomará muchos años para que las cosas vuelvan a estar más o menos bien. Sí, sí, no, yo pienso que sí. O sea, es la nueva normalidad, ya la estamos viviendo, ya estamos acostumbrándonos sí, o sea, no va a ser como antes, definitivamente. No creo que hay que aspirar a ir a lo que teníamos antes. Creo que hay que aprovechar de reinventarse. O sea, y hemos hablado mucho de lo macro, ¿no? Pero también hay que ver a nivel personal. Les comparto, por ejemplo, que o sea, al principio, bueno, uno mientras se ajusta, ya son 2 meses de esto, y yo creo que crear hábitos toma 2 meses, 3 meses. Entonces, es un momento de mirar hacia adentro, buscar un poco más de espiritualidad, hacer ejercicio si hay que hacer ejercicio, comer mejor, cultivar las relaciones personales. O sea, yo me he encontrado estos 2 meses con cosas tan lindas, gente tan linda que tenía años de no conversar y que de repente uno las llama y te contesta. O cuando uno llamaba por teléfono sentado, porque el teléfono estaba con un cable, y llamabas y te contestaban del otro lado y hablabas una hora tranquilo porque podías hablar. Hoy día ya ni nos llamamos, ¿no? Hemos llegado a un punto de ni llamarse porque todo el mundo anda ocupadísimo. Entonces yo veo esto como una oportunidad de reconectarse con la humanidad, ¿no? Propia. O sea, es como un momento de separarse para poder volver a juntarnos en un contexto más armónico. ¿Viste, Gustavo? Yo soy optimista, no No, se me ha me quitado. encanta. No se Casi me ha que quitado. te voy a invitar que des el sermón el próximo viernes, porque Sí, yo trato de mandar un mensaje optimista, sí, pero a veces pienso en todos los desafíos que hay. sí, obvio. Lo que tú decías antes, en Panamá tuvimos casos de corrupción donde a uno se retuerce porque toda corrupción es mala, pero corrupción en esta circunstancia donde tenemos, qué sé yo, prácticamente Imperdonable. la mitad del país necesitando apoyo institucional, organizado, y pasan estas cosas, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, comparto un poco tu optimismo y espero que de verdad aprendamos la lección. Te llevo de vuelta a la política un poquito internacional. Ross pregunta, ¿cuál es la actitud internacional hacia China?
Mira, aquí, o sea, China es uno de los estados, 193 estados miembros y miembro permanente del Consejo de Seguridad más importante. O sea, acá no ves en la ONU, pues estoy hablando, no ves una reacción en contra de ningún estado miembro, en realidad. O sea, todos tenemos que seguir hablando. Acuérdense que la ONU es el espacio donde, el último espacio para poder conversar y hablar. Entonces no se pueden poner unos en contra de otros. Eh, no he visto, la verdad, o sea, a tu pregunta, Ross, ¿cómo estás, Ross? Es lo que veo en contra de China lo veo en los medios aquí de Estados Unidos, pero en la ONU no. Eh, y tu experiencia en la sociedad americana, fuera del espacio de las Naciones Unidas, eh, ¿sientes que la gente ha tomado el impacto de esta nueva dimensión? Por ejemplo, aquí había muchos comentarios, o yo hice un par de veces comentarios que lo que antes se llevaba nuestra energía, incluso nuestro presupuesto, como nuestro carro, por ejemplo, que está guardado en el garage, o ropa cara que no usamos hace 2 meses y medio. Entonces debería haber una especie de reacomodamiento de prioridades. Inclusive también la parte salarial, ¿no? Todo el mundo se emociona con la gente que recoge la basura y todo el mundo aplaude a las enfermeras, etcétera. Y bueno, es muy lindo Ah, el aplauso, pero ¿de verdad vamos a pagarles correctamente o solamente les vamos a aplaudir? ¿Tú sientes que hay un reacomodamiento en la gente percibe la profundidad de esta crisis? así a nivel de la sociedad americana, o sea, yo creo que es muy temprano para decir, eso es todo lo aspiracional, ¿no? Lo que desde los que estamos en más la parte de policy making, ¿no? De hacedores de política o la parte macro, uno esperaría y aspiraría a eso. Pero el cambio viene en el día a día de los individuos, ¿no? Y no sé, todavía no veo eso todavía en la sociedad americana. O sea, me asomo por la ventana y veo, como les decía, como aquí no la cuarentena no es estricta, veo la gente jugando, no están social distancing, physical distancing, y digo, pero óyeme, entonces ¿a qué estamos jugando? Eh, sí, falta. Lo vamos a tener que seguir trabajando. Me hablabas antes del uso del tiempo libre, la necesidad, ¿no? De tener el Mm. tiempo libre y demás. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estas series estás viendo? ¿Qué nos recomendás a todos los que estamos escuchando? A los 3 días que estaban de encerramiento, saqué un rompecabezas de 1000 piezas que había comprado en Viena en el 1994, que todavía estaba intacta la caja, porque nunca me había sentado a hacerlo. Fue un placer completarlo. Es el The Kiss de Gustav Klimt, una belleza además. Oye, lo terminé el domingo y amanecí el lunes deprimida. Digo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces voy a comprarme otro rompecabezas. Mira, lo que decía, hablar con la gente, hacer Zoom meetings, hice con mi familia italiana, argentina, de parte de la abuela materna, la mamá de mi mamá. Hicimos una reunión familiar por primera vez. Probablemente nunca vamos a poder hacer una reunión en persona y esto se presentó como una oportunidad y organizar eso fue lindo. Eh, Cocinar, a mí me encanta cocinar y ahora que estoy solita yo me hago mis comidas gourmet para mí misma y me encanta. Leer, estoy leyendo y me encantan los audiobooks, he descubierto los audiobooks porque o sea, es otro sentido, ¿no? No es el visual que uno está cansando con la vista, con las pantallas, sino que es auditivo y puedes estar haciendo cualquier cosa, limpiando, haciendo lavandería, lo que sea, o sentada escuchando, aprendiendo un poquito de meditación, ¿qué más? Bueno, ejercicios que les decía, o no hacer nada. Que yo soy hiperactiva, he aprendido un poco a no hacer nada. Eso también es importante. Sí, ¿no? Eh, pasamos de la corredera absoluta Sí, a un parate que fue las primeras semanas sí, y de a poco ahora estamos tratando de encontrar ese equilibrio, ¿no? así es, así Ojalá es. que haya una síntesis buena, porque a veces
me pregunto si cuando volvamos a la interacción o a la normalidad o esta nueva normalidad, vamos a conservar esta... Nosotros lo estamos viendo, la cantidad de gente que participa de nuestras actividades, ¿no? Por supuesto que hay temas logísticos, no hay tráfico y uno está en la casa y se conecta, pero de verdad tenemos mucha más gente activa, en parte porque, claro, hay una disponibilidad mayor de tiempo, también hay una necesidad de conectarse, estamos muy solos de alguna manera, pero ojalá que esto se mantenga y no cuando volvamos a la locura y a la corredera y todo eso, se pierdan esta capacidad de disfrutar el hecho de no hacer nada. Sí, yo creo que sí. Eso es importante, escuchar música o practicar algún instrumento musical, eso también. Ordenar las fotos, esas que tenemos todavía fotos printed, sí. Ordenar un poco la casa, sí. Eso también da placer y ayuda a limpiar. La señora Cora Herrera te pregunta, aprovechamos para saludar a Cora, Mi mamá de mamá. Laura. ¿Crees que Panamá logre la transparencia y manejo científico en la parte salud, en la parte económica? ¿Crees que lo une? No. Que Panamá logre la Logre. transparencia y manejo científico en la parte salud y debería decir y en la parte económica. Mami con sus preguntas difíciles. No la Yo puedo espero. censurar, no la podía censurar. No, obvio, gracias, mami. No, claro, es un, o sea, no, esa siempre ha sido la aspiración, yo creo, o sea, mejorar las cuentas públicas, mejorar la accountability, como dicen, a los pueblos, en los países de parte de los gobernantes. Y en ese andar hemos estado hace tiempo, hace años, Panamá y otros países. Y esta pandemia lo que creo que hace es que pone las cosas en perspectiva y de alguna manera nos hace acelerar ese proceso. No no va a ser fácil, o sea, obstáculos hay, la gente que se quiere aprovechar hay, pero es una oportunidad para como reenfocar en ese objetivo que debe seguir siendo el mismo y avanzar hacia él. Bueno, suena muy inspirador también y tú que has consagrado tu vida al tema de políticas públicas y acuerdos y multilateralidad, creo que tienes la trayectoria, la experiencia, el conocimiento para esa reflexión, ¿no? Y ojalá que sea testimonio de un mañana mejor para todos. Estamos llegando a las 5 de la tarde, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta para Laura. Te puedes tomar tu café si no terminaste todavía. Sí, aquí lo estoy disfrutando. Y me puse mi taza de Brown porque les cuento que este fin de semana estaría celebrando mis 30 años de graduada de la universidad. Y tengo una fiesta virtual el sábado en la noche. Así que me voy a poner mis zapatos de bailar, que tengo rato de no ponerme zapatos. Y eso, voy a disfrutar un poco con compañeros. Bueno, nosotros la semana que viene tenemos Shavuot y uno de los módulos que estamos manejando es bailar, ¿no? Así que vamos a ver qué tal resulta, porque sí hemos logrado cantar virtualmente, por supuesto interactuar, pero el baile todavía no hemos experimentado. Así que veremos si la dinámica de lo virtual nos permite también avanzar en eso, ¿no? Así que bueno, Laura, muchísimas gracias para todos. Para que sepan, hemos grabado esta conversación, con permiso de Laura. Creo que los primeros 2-3 minutos se quedaron por fuera, pero la conversación está y la vamos a compartir para todos los que la quieran volver a escuchar. Laura es una mujer muy inteligente, muy criteriosa. Como comentó al principio, la conozco desde que regresó a Panamá hace 13 años atrás y se incorporó a nuestra congregación. Y la verdad que estaba seguro que iba a poder disfrutar mucho de este café, cosa que hice. Así que bueno, ventajas de la vida virtual en la que estamos inmersos. Mil gracias. Muchas gracias. De verdad ha sido un placer. Gracias, Gustavo, y abrazos a todos. Muy bien. Gracias, Laura. Chau a todos. Chao, Laura, gracias.
Solo les recuerdo Gracias, que, Laura. solo les recuerdo que a las 7 de la noche tenemos la segunda parte de la celebración de los 144 años de Colcherit con el documental Sisters, que habla de la hermandad. ¿Ok? Así que, y estén pendientes del resto de nuestras actividades. Gracias Ahí a nos todos por vemos. acompañarnos. Gracias, Laura, de vuelta. Buenas tardes. Saludos, Laura, es Maritza. Saludos. Maritza, querida. Servirte. Hola, gracias. Chao. Gracias por conectarte. Gracias, Laura. Gracias, chao. Besitos. Nos vemos más tarde. Gracias, gracias. Gracias. Sí, señora.